En este video veremos algunos de los que considero los mejores complementos o aditivos para concreto, aunque en realidad no sé si llamarlos aditivos porque no todos se adicionan propiamente a la mezcla, como si sucede por ejemplo con los acelerantes o los retardantes de fraguado. Por eso he decidido llamarlos complementos. Aunque en realidad más del 90% de los productos que se fabrican para concreto son de gran utilidad, aquí les voy a mostrar algunos de los que nunca faltan en mis planos, así que vayamos a verlos. Pero antes, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita si aún no lo han hecho para que les llegue la notificación cada que subo un video, cada 100 años, y por supuesto seguirnos en la página web en donde encontrarán toda la oferta de cursos disponibles. Cursos pensados para principiantes, pero que van también hacia un nivel avanzado, en donde la idea es que ustedes no estén solos, porque van a contar con todo el respaldo en cuanto a dudas e inquietudes por medio del WhatsApp y correo electrónico. Así que, ya sabiendo esto, vayamos a verlo. Antes de iniciar, eso sí quiero aclararles que no voy a hablar acerca de los acelerantes o retardantes de fraguado. Ellos ya se encuentran en un nivel más arriba, están en un pedestal debido a todas las ventajas que nos ofrecen. Quiero en este caso darles a conocer otros que ustedes pueden implementar y con los que mejoramos la resistencia del concreto. En el número 6, y no quiero que se entienda como un top en donde vamos del menos al más, sino más bien entre comillas como del que menos utilizo al que más utilizo. En esta posición número 6 colocaría a las geniales y siempre útiles cintas en PVC o cintas Waterstop, las cuales utilizamos para sellar, por ejemplo, juntas de construcción, juntas de contracción o de expansión en los tanques y estructuras de almacenamiento. Como sabemos, por ejemplo, cuando se construye un tanque de almacenamiento, es muy difícil fundir todas las placas y muros al tiempo, por lo que se debe dejar una junta de construcción, que es cuando interrumpimos la colocación del concreto. Y lo mejor para sellarla es la cinta en PVC, que deberá ir acompañada con un sello elastomérico que sea ideal para trabajar sumergido y por supuesto proteja el acero de refuerzo contra la corrosión. Una recomendación que les doy, como siempre en cada video, es que las juntas de contracción en losas deben ubicarse a distancias entre 24 y 36 veces el espesor de la losa, esto en ambas direcciones. Pero tampoco deben quedar a una longitud menor a 3 metros, ya que pueden resultar en una deformación excesiva de la junta. Ideal también que la cinta se asegure de los extremos amarrándola al acero de refuerzo de la losa como se muestra en este esquema, con agarraderas y alambre dulce que la mantengan bien estirada siempre y en el lugar correcto. En el puesto número 5 colocaría las resinas epóxicas, más concretamente los anclajes epóxicos. Ya conocemos de sobra todos los beneficios que ellos nos ofrecen, también todos los usos. Por ejemplo, que tenemos que ampliar la sección de una viga o de una columna, tome, colóquele el acero de refuerzo con anclajes epóxicos. Que necesitamos, por ejemplo, ampliar una losa o placa de entrepiso, en ese caso, de nuevo, el acero de refuerzo lo anclamos con epóxicos. Que necesitamos, por ejemplo, hacer un mezanín en estructura metálica sobre una estructura de concreto existente, de nuevo, lo fijamos a la base con anclajes epóxicos. Que hice, por ejemplo, un edificio de 12 pisos y cuando iba en el 12 se me olvidó hacer una plataforma en el segundo piso, tome, haga las ménsulas, coloque el acero de refuerzo y anclelo a la columna con anclajes epóxicos. Por cierto, este es un caso real, así nos sucedió. Lleva ya varios años en funcionamiento la plataforma y todo muy bien. No presenta fisuras, no presenta asentamientos, nada, todo perfecto. Les dejo acá abajo en los comentarios y aquí arriba el link del video que tenemos en el canal sobre los anclajes epóxicos para que ustedes le den la mirada. A manera de recomendación, recuerden que la distancia entre anclajes es muy importante. La idea es que no queden tan cercanos porque cuando lo hacen pierden efectividad. Así que siempre es necesario diseñarlos. Les dejo esta tabla que muestra cómo pierden eficiencia o más bien resistencia tanto a tensión como corte cuando tenemos distancias bajas entre ellos y también distancias bajas al borde. Noten que pueden llegar a trabajar alrededor del 30% de su capacidad, aunque estos valores pueden variar de acuerdo a cada fabricante. Me preguntan mucho en el canal si puedo, por ejemplo, ampliar una placa o alargar una viga. Mi respuesta siempre va a ser la misma. Consulten con un ingeniero estructural y adicionalmente tengan en cuenta que haya una muy buena superficie de fijación,
que tengamos un buen espesor y adicionalmente que el acero de refuerzo que vamos a anclar con el epóxico tenga una buena longitud de desarrollo. Desde luego con un concreto en buenas condiciones y sin fisuras. En el puesto número 4 tenemos a las fibras de carbono, de reforzamiento. Elementos que, como sabemos, nos sirven, valga la redundancia, para reforzar casi todo tipo de elementos. Columnas, vigas, muros, viguetas, tanques, incluso los podemos especificar para reforzar elementos no estructurales como muros divisorios, que si, por ejemplo, estos muros no llevaran un refuerzo, podemos indicar colocar tiras de estas fibras cada cierta longitud. Puede ser entre 1 y 1.5 metros, dependiendo de lo que indique el diseño, por supuesto, por la cara interna y sujetada de las vigas que hacen parte de la estructura principal. Las que tengo aquí en mi mano son ejemplos de fibras de carbono. Tengo, por ejemplo, esta que es muy rígida, noten lo fuerte que es, prácticamente indeformable ante pequeños esfuerzos. Estas son las platinas de fibra de carbono, que se usan fijándola bajo las vigas o losas de entrepiso existentes. También se pueden colocar por la parte superior, pero es más común verlas por la cara inferior y paralelas al refuerzo longitudinal del elemento viga, y lo que harán es mejorar enormemente su capacidad de flexión. Así, si tal vez necesitan aumentar la carga de uso o se sabe que se almacenarán elementos muy pesados, se pueden utilizar estos elementos. Este otro tipo son los tejidos de fibra de carbono. Noten que ya son mucho más flexibles, incluso la fibra es muy parecida al cabello humano. Los utilizamos para envolver elementos como columnas, vigas o muros, aumentando su resistencia principalmente a corte y carga axial. No es muy diferente en realidad al tejido de un costal para el mercado, pero lógicamente de una altísima resistencia. En el puesto número 3 tenemos los adhesivos para concreto y más exactamente el epóxico de adherencia entre concreto viejo y nuevo. Muy útil para cuando quedan juntas de construcción, es decir, para cuando queda una parte de algún elemento de concreto que no se pudo fundir o cuando se realizan reforzamientos y debemos escarificar el concreto existente que recibirá luego el concreto nuevo. Así que para que haya una unión más firme, lo mejor es aplicar este adhesivo que se esparce como una pintura sobre el concreto existente, es decir, de fácil aplicación. Es de alta resistencia mecánica y de alta resistencia a la humedad. La idea es que genere un concreto mucho más monolítico y de mayor resistencia, sobre todo en la zona de unión en donde se hará más frágil. Para el puesto número 2 tenemos los endurecedores densificadores. Son aditivos que pueden ser líquidos o en polvo de aplicación casi en seco, compuesto de cemento, pigmentos, aditivos y agregados de cuarzo de alta pureza. Se suele especificar para aplicación en bodegas de tráfico pesado, pero en realidad su uso debería extenderse a más tipos de elementos o más tipos de estructuras. Por ejemplo, losas que se encuentran expuestas a la intemperie, para no solo aumentar la resistencia, sino también impermeabilizar este tipo de elementos. Les explico por qué. Usualmente estas losas de terrazas o parqueaderos abiertos están expuestas a cambios bruscos de temperatura. Pueden llegar a estar a muy altas temperaturas en un mediodía caluroso con el sol sin obstrucciones, haciendo que la losa se expanda. Pero también ese mismo día incluso pueden llegar a estar expuestas a muy bajas temperaturas, sobre todo en la madrugada, haciendo que la losa se contraiga bruscamente. Este proceso, presentado continuo y repetidamente día tras otro, resulta en la formación de grietas en el concreto, que terminarán dejando pasar el agua, afectando por supuesto el acero de refuerzo y favoreciendo la escarificación del concreto. Así que una manera de prevenir este tipo de daños es la de utilizar endurecedores que mejoran la capacidad del concreto ante estos esfuerzos generados por la constante deformación. Además que generan una superficie en colores muy bonita, antideslizante y de buen acabado. Y ya como recomendado final, en el puesto número 1 tenemos a las fibras de carbono. Este me encanta, por mí lo recomendaba hasta en el mortero de nivelación de los pisos, nunca puede faltar en mis planos. Lo pueden usar principalmente en losas, pero funciona genial en piscinas, tanques de contención y demás estructuras. Pueden ser de acero, poliméricas como las que tengo aquí en la mano, pero también inorgánicas como las de fibra de vidrio. Su finalidad es la de mejorar la resistencia del concreto, de nuevo como el endurecedor, pero con la diferencia que estas lo hacen desde la mezcla. Pueden incluso llegar a reemplazar el acero de refuerzo. Por ejemplo, placas de contrapiso se pueden fundir o colar sin acero de refuerzo desde que tengan estas fibras.
La idea es que ellas ayudarán al concreto a controlar estos esfuerzos internos que generan las fisuras por retracción, por los cambios de temperatura, también la segregación de los agregados, excesos de agua, entre otros. Reduce, por supuesto, la fisuración en estado fresco y endurecido, sobre todo en el estado endurecido, que es cuando más nos interesa, para que no se formen esas grietas y de paso hacemos una losa más impermeable, dado el caso que esté muy expuesta. Otras ventajas son que incrementan la resistencia al fuego, la resistencia a la abrasión, aumentan la resistencia al impacto, mejor dicho, hacen de todo por solo colocar entre 0.3 y 1.2 kilos de fibra por cada metro cúbico de concreto. Espero en otro video exclusivo sobre las fibras ampliarles todas las características sobre este genial elemento. De verdad que vale mucho la pena. Por un coste muy bajo podemos ahorrarnos muchos problemas en cuanto a garantías en caso de que sean constructores y también costes adicionales de mantenimiento en caso de que sean propietarios. Es decir, muchos valores agregados por una muy baja inversión. Por supuesto que se me quedan muchos otros productos interesantes como aditivos impermeabilizantes, inhibidores de corrosión, también tenemos los superplastificantes, morteros en seco, en fin. Estos que, como les menciono, ya están en un nivel indiscutible de importancia. Así que solo me queda decirles que implementen estas nuevas herramientas sin miedo, colóquelas en los planos. Algunas pueden representar un costo algo mayor, pero créanme que todos los beneficios en la etapa posterior ya de construcción los valen y de sobra. Evítense problemas de postventas y demás con estas super herramientas que les recomiendo. Ya saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, déjenme un like si les ha servido de algo este video o si han aprendido algo con él y también por supuesto comenten aquí abajo cuál creen que es el aditivo o complemento que nos hizo falta mencionar acá. Sin más por el momento, un abrazo y hasta la próxima.